creó las cosas para que las disfrutáramos y las gozáramos con el fin de honrarlo y glorificarlo a Él, porque Él los creó para nosotros, para que nosotros pudiéramos reconocerlo como el Dios creador y tener esa relación maravillosa con Dios. Y aquí el rey Salomón dice, ¿para qué es tanto trabajar? ¿Para qué es tanto afán? No tiene ningún sentido, dice el rey Salomón. Porque dice, el trabajo del hombre despierta las envidias de otros. Qué tremenda la sabiduría de nuestro Señor. Y esto es tan cierto, hermano. No se puede ver a alguien que le esté yendo bien porque inmediatamente alguien empieza a tenerle envidia. No se puede ver la situación de una persona que esté progresando o que le esté yendo bien de cualquier manera, espiritual, física, familiar, social, en el trabajo, porque luego despierta las envidias de otros. Y es interesante, hermano, que el mundo a través del pecado ha enfocado el propósito del hombre a una competencia sin fin, a ver quién hace más, a ver quién es mejor. Y fíjense bien, entre nosotros siempre ha sido así. Si tú ves a nuestros jóvenes, a nuestros adultos jugando allá abajo el futbolito, es una competencia. Jugando en el soccer en el campo es una competencia. Y no se trata de simple y sencillamente de ir a jugar, sino se trata de demostrar quién es más valiente, quién es mejor, quién es más fuerte. Y en la iglesia es exactamente lo mismo. Ver que la iglesia a veces se ha convertido en una carrera, pero de competencia, a ver quién sirve más, a ver quién da más, a ver quién hace las mejores o aprende los más versículos, o es el mejor maestro, es el mejor alumno. Y a veces, hermano, esto todo realmente nos lleva a una cosa, a la envidia entre nosotros. Y la envidia es algo que está guiando la vida de mucha gente. Esa lucha de competencia está guiando la vida para mucha gente, y ese es el único propósito. Si el vecino tiene un carro nuevo, yo también. Y si el hermano fulano se fue de viaje, yo también. Y si el hermano sutano está ganando más y le está yendo bien, a mí también, porque él no se lo merece, yo soy mejor que tú, yo lo merezco más que él. Y es interesante, y yo te quiero comenzar esto porque hay cosas que nos están guiando como en nuestras vidas. Solamente les voy a dar unos ejemplos como introducción, pero quiero que pongamos mucha atención. ¿Qué es lo que guía tu vida? Guía. Y guiar significa llevar o conducir o manejar cualquier cosa, decisiones, inclusive un coche, por ejemplo, tú lo manejas y lo guías, un martillo, herramienta, y precisamente si todas esas cosas son guiadas por nosotros, ¿quién está guiándonos a nosotros? ¿Qué es lo que nos guía? Y a muchos de nosotros, y a mucha gente en general en la iglesia, los guía la culpa, el sentido de culpa. ¿Sabes? Se pasan su vida huyendo de sus errores y culpando a otros de sus errores. Amén. Y sabes, esto es interesante. Hay poca gente que en realidad tenga la humildad. Y hablando de poca gente, me estoy refiriendo a los cristianos. Porque un cristiano debe ser humilde, alguien que debe reconocer sus propios errores y no huir de sus errores, no tratar de echar la culpa a alguien más de sus errores. Y hay gente que vive así, saboteando los logros de otros hermano, es interesante que la envidia, como yo no lo puedo hacer, tampoco voy a permitir que otro lo haga. ¿Sabes? Pudiendo muchas veces ayudar y sacar adelante a alguien, no, mejor lo retengo porque qué tal si mañana yo lo necesito. Y ¿sabes? Nos guía esa culpa de decir, bueno, sí, yo he cometido muchos errores, pero hay otros que cometen más que yo. Y ¿sabes, hermano? Cuando Caín pecó, esto es interesante, vayan conmigo a Génesis 4:12, va a ser el primer versículo que vamos a leer. Cuando Caín pecó, este pecado, como todo el pecado, lo separó de la presencia de Dios. Pero Dios le hace ver algo interesante que es para todos nosotros, porque todos nosotros
ahora hemos sido formados en pecado. 4, versículo 12, y dice así: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Sabes, hermano? Es exactamente lo que somos, extranjeros. Nosotros no pertenecemos aquí. Y eso es cierto, fíjense bien, cuando Adán y Eva estaban trabajando en el huerto y sembrándolo y comiendo sus frutos, ellos no tenían cansancio. Ellos no tenían necesidades de dormir. Amén. ¿Por qué? Porque la tierra les daba todo lo necesario, por lo cual Dios los crió de la tierra. Amén. Del barro. Y todos los elementos que ellos necesitaban venían de ahí. Entonces es interesante, ¿verdad?, cómo eso nos describe a nosotros, que a pesar que tenemos todo, ¿por qué nosotros nos cansamos? ¿Por qué nosotros nos abrumamos? ¿Por qué nosotros vivimos de tal manera que a veces nuestros errores, que tenemos la capacidad de reconocerlos y cambiarlos, nos alimentamos, y aún así, a pesar de que todo viene de Dios, porque Dios es el que hace llover sobre creyentes o incrédulos, el que hace salir el sol sobre todos, pecadores redimidos y pecadores que están yendo hacia la condenación, aún así nosotros seguimos yendo por el rumbo equivocado, perdemos la fuerza, nos desanimamos. Sabes, muchos de nosotros somos el resultado de lo que vivimos en el pasado, de dónde venimos. Mucha gente no se sabe perdonar a sí mismo. Muchas veces vive recordando lo que hizo en el pasado. ¿Sabes? A mí me asusta cuando escucho gente recordar su pasado con agrado. ¿Te acuerdas cuando estábamos, ay, jajaja, y cuando hacías, y que te platican y te comparten cosas como si fuera gracioso? Amén. Eso a mí me asusta, porque quiere decir que siguen gozando de aquellas cosas que se supone que se debieron de haber arrepentido y cambiado. Amén. Por otro lado, gente que vive de su pasado, pero que vive recordando lo malo que fueron, como si Dios ya no les hubiera dado la oportunidad de una nueva vida, como si Dios no hubiera transformado y cambiado sus vidas, y se viven acusando: por mi culpa mis hijos son así, por mi culpa fracasó mi matrimonio, por mi culpa y pasó esto, pasó lo otro. Hermano, ciertamente en aquel momento probablemente habrá sido parte de tu culpa, cierto, pero Dios ya lo ha olvidado. Dios te ha dado una nueva oportunidad, una nueva criatura, pero mucha gente, eso es lo único que los guía para salir hacia adelante. Salmo 32, 1. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es decir, feliz aquel que acepta que su pecado ha sido cubierto y perdonado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una persona bendecida, feliz, gozosa, hermano. ¿Sabes? En la iglesia nosotros no podemos ser guiados por nuestro sentido de culpa. Fracasé, no terminé, no hice aquello. Sabes que Dios te da la oportunidad del arrepentimiento. Aún en la iglesia, mucha gente hoy en día, sus errores en la iglesia, y ya para qué voy, hice el mal, o simple y sencillamente siempre se están culpando de cosas que al no reconocerlas, pero eso los evita y los aleja de Dios. Amén. Nosotros tenemos la oportunidad de confesar nuestro pecado. No nos debe de guiar el pasado, no nos debe de guiar nuestro sentido de culpa, amén, sino la oportunidad de saber que hemos conocido al Señor y Salvador de nuestras vidas, que nos limpia de todo pecado. A muchos los guía la ira y el resentimiento, se aferran a las heridas que nunca lograron superar. Hay gente que tiene deseos de venganza, gente que, hermano, dicen: no, yo ya perdoné, pero cuando te das cuenta que su ira se destapa con cualquier persona en cualquier situación, y esa ira desenfrenada llega inclusive de una manera violenta. ¿Por qué?
porque tienen el miedo a deshacerse de ese dolor que es lo único que los mueve y los impulsa a salir adelante. Hay mucha gente que está viviendo encerrada en la ira, y esto los trae a este resentimiento, los trae a unas vidas de dolor, hermano, constante, y provocando dolor a otros. No se perdonan a sí mismos y no reciben el perdón real de Dios, aunque dicen que lo han recibido, pero su ira contenida se desata por cualquier situación pequeña, hermano. Tú te darás cuenta de gente que aquí tienen dos vidas, una vida en la iglesia y una vida en casa. Y en casa son sumamente irritables, son gente que rápidamente explota porque tienen ira contra aquellas cosas que vivieron en su pasado. ¿Sabes, hermano? Esto está en Job 5:2. Entregarse a la amargura es una de las cosas más destructoras que hay, y la amargura, la raíz de amargura cuando crece es sumamente destructora. Y aquí Job nos lo hace ver de una manera muy cierta. Es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿A qué? Al necio. La amargura o la pasión es una necedad que lo lleva a la muerte. La gente que vive en amargura, en resentimiento, en ira, normalmente termina muriendo espiritualmente y matando la vida espiritual de muchos otros. Fíjate, por eso hay muchas razones que la gente dice, así esos son los cristianos. Y sabes, hermano, nadie tiene el derecho a juzgar a nadie, pero nosotros tenemos la capacidad para dar el testimonio, que aunque cometamos el error, recuperemos a través de nuestro Señor Jesucristo el testimonio, reconociendo y cambiando nuestro pecado. A otros, muchos los guía el temor al fracaso, hermano, el temor a no hacerlo bien, el temor, fíjense bien, hermano, por eso mucha gente pierde oportunidades, les da temor, les da miedo. El miedo es algo que los guía, y saben, hermano, mientras viven ese miedo se mantienen seguros. Ellos creen que así no van a sentir el dolor o el rechazo de otras personas. Por eso nos impulsan a llegar a hacer nada. Por eso en la iglesia muchas veces mucha gente no sirve por temor, pero el temor que los guía precisamente es otra cárcel que nunca los va a soltar y que siempre los va a llegar no solamente al fracaso tarde que temprano, porque esto es algo interesante. La gente con temor que no aprovecha las oportunidades que le da Dios para hacer las cosas que Él preparó de antemano, normalmente es gente que al tiempo lo hubiera hecho, hubiera tomado, me hubiera ido mejor, hubiera aceptado aquella, me hubiera acercado, hubiera hecho caso, pero por temor no lo hicieron, y ese temor los llevó al fracaso. 1 Juan 4:18. Solamente quiero darles algunos ejemplos de lo que nos guía. Hay muchas otras cosas más que guían, les voy a dar otros dos más. Versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabes, hermano? Si hemos conocido el amor de Cristo, no debería de haber temor en nosotros. No temeré lo que me puede hacer el hombre. ¿Sabes, hermano? En Cristo Jesús lo tenemos todo, pero algo que permanece para siempre es su amor. El amor que perdona todo, el amor que lo sufre todo por nosotros, y lo ha sufrido, lo sufrió en la cruz. Y es interesante, hermano, hay mucha gente que no siente el amor de Dios, y te voy a decir la razón: porque tienen temor de expresarlo. Hay muchos cristianos que tienen el temor de expresar el amor. Yo me recuerdo perfectamente a todos ustedes cuando comenzamos aquí en la iglesia, su temor a expresarle a otra persona, más si era del mismo sexo, decirle te amo en el Señor, o darle un abrazo, o darle un cariño, decirle algo bonito, escribirle, inclusive a tu propia esposa, esposo, escribirle cosas bonitas a tus hijos,
reconocerles: hijo, estoy orgulloso de ti, te amo, pero tenemos temor por el rechazo. Hijos que tienen el temor de decirle a sus padres, porque a lo mejor sus padres no lo van a apreciar: ay, sí, sácate de aquí, tú que me vas a amar. No estoy inventando esto, yo lo he escuchado. Gente que rechaza cuando un hijo le brinda amor. ¿Sabes? El temor, amar, es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, sobre todo nosotros como hispanos, por el machismo tan arraigado tanto en el hombre como en la mujer, para no expresar amor. Porque es que si les doy amor y saben que amo, luego van a abusar de mí, se van a aprovechar de mí. ¿Sabes? Cuando amamos con el amor de Dios, el amor de Dios echa fuera el temor. A muchos los guía el materialismo. El deseo de adquirir se convierte en la meta principal de sus vidas. ¿Sabes, hermano? Mucha gente piensa que entre más tengo, más feliz voy a ser. Entre más tengo, más importante voy a ser para los demás. Y entre más tengo, más seguro voy a estar en la vida. Y estas tres cosas son completamente falsas. Todas las cosas de este mundo materiales son inciertas. Hoy están, mañana no. Si la vida es como neblina. Amén. Hay gente que ha logrado mucho, pero no han podido disfrutarlo porque se han ido. Y es interesante, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros buscamos lo que nos guía son el obtener cosas materiales, es una necesidad sin fin. Siempre queremos algo más, siempre hay algo más nuevo, y lo que teníamos hoy se convierte en viejo y queremos ya cambiarlo por algo mejor. Y ese es el único que mueve a las personas, el obtener. Por eso es que ha sido tan aceptado ese evangelio de la prosperidad, porque la gente está buscando, pensando que entre más tengo, más feliz voy a ser para con Dios. Mi relación con Dios va a ser mucho mejor. No, hermano, entre más tienen, más se alejan del Señor. A muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Mateo 6:24. Es interesante, hermano. Comienza en la niñez, hermano. Yo no sé cómo fue tu niñez, pero no sé, yo te puedo asegurar que hay muchos de nosotros que tratamos de que nuestros padres nos aceptaran y tratábamos de que nos reconocieran y nos amaran. Y no sé cuántas veces he escuchado esto: mi papá nunca me dio un abrazo, pastor. Mi papá nunca me dio un cariño. Y yo ansiaba que me reconociera y luchaba y hacía las cosas lo mejor posible. Y lo único que se hizo a través de ello es que esa lucha por ser aceptado y reconocido por tu padre se convirtió en rebeldía para de alguna manera llamar su atención. Y no quiero que piensen que esto es justificable o aceptable, pero mucha gente los guía a la aceptación cuando comienza ahí. Después quieren ser aceptados por los amigos y hacen cualquier cosa con tal de ser aceptados. Es ahí por qué tantas pandillas tienen tanto éxito con nuestros jóvenes. Es ahí por qué tanta gente en el internet tiene tanto éxito para atraer a través de la música, a través de ideologías y movimientos a nuestros jóvenes, porque quieren ser aceptados por alguien, porque han sido rechazados o no aceptados como debería de ser desde el principio en sus hogares. Empiezan a querer, están siempre preocupados por el qué dirán. Eso es algo interesante. Hay mucha gente que no se da cuenta que están guiados simplemente por el querer ser aceptados, y por eso siempre están preocupados por ¿y qué van a decir los demás? ¿Y qué van a decir los hermanos de la iglesia? ¿Y qué van a decir si se dan cuenta? Hermano, de Dios no te puedes esconder. Mejor pregúntate, ¿qué dirá mi Señor cuando llegue a su presencia? Pero hay mucha gente que está movida por tratar de ser aceptados de esa manera. Mateo 6:24 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero esto es algo cierto, hermano. Cuando nosotros queremos ser aceptados, se convierte en un Señor al cual tenemos que estar sirviendo. Y queremos agradar a todo mundo siendo serviles. ¿Sabes cuánta gente hay así?
Es a lo que nosotros les decimos barberos, ¿verdad? O les decimos, ¿cómo les llaman a ustedes en Ecuador? Aquellos que por conveniencia tratan de agradar a otros. ¿Eh? Cepillos. Cepillos. Que andan cepillando, bueno. Y hay muchos otros nombres, ¿verdad? Ahorita se me van, pero hay gente que es así. Busca que agradar a los demás y hacen cosas para que todo el mundo lo note y de esa manera todo el mundo pueda tener un buen concepto de ellos. Y eso simplemente, esa guía, siempre les trae frustración porque la mayor parte del tiempo no pueden agradar. La mayor parte del tiempo son usados y cuando ya no se les necesita se les desprecia y su guía se hace más fuerte porque tienen que buscar a alguien que los acepte y para ser aceptados necesitan ser reconocidos. Ah, sí, me caes bien, eres mi mejor amigo, pero mientras me das lo que yo quiero. Amén. ¿Sabes? Hay muchas otras influencias que pueden guiar nuestras vidas, pero todas las influencias que te puedas imaginar siempre van a terminar en un callejón sin salida. No te llevan a ningún lado, más que a la decepción, a la destrucción. No trates de agradar a nadie, no trates de complacer a otros. Busca agradar a Dios, busca complacer a Dios. Hermano, qué maravilloso que Él te dice, con cuánto amor te he amado, hijo, que he dado lo más grande, mi vida por ti. Y yo estoy esperando verte y en tu cara decirte, buen hijo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Beneficios, entonces, que podríamos buscar. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cómo podríamos cambiar nuestro entorno? ¿Hacia dónde podríamos guiarnos, hermano? Bueno, ¿qué es lo que te está guiando a ti? Yo en el colegio bíblico le estaba hablando a los jóvenes, al puro bejarrón ahí ya. A los del colegio bíblico que precisamente Dios ha cambiado un propósito en nuestras vidas. A Pedro les dijo, seguidme, y dejándolo todo le siguieron y les dio un nuevo propósito, porque ahora los haré pescadores de hombres. ¿Sabes? Ese mismo propósito sigue vigente hasta el día de hoy. Cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, tuvo ese encuentro contigo y te dijo, déjalo todo y sígueme. Lo primero la primera respuesta de un cristiano que reconoce a Jesucristo como tu Señor y dice, nada es mío, lo dejo todo por ti, porque todo es tuyo finalmente. Amén. Y está dispuesto a seguir al Señor con lo que Él provee. Esa es la gran diferencia. Nuestro propósito de vida es servirlo a Él y Él se encarga de darnos lo que necesitamos. Esto es interesante. Vayan conmigo a Isaías 49. Isaías 49:4 dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Esto me encantó, ¿sabes? Hermano, mucha gente está buscando propósitos. ¿Cuántos de ustedes buscaron, vamos a ir a que me lean el café o las cartas para que a ver quién va a ser la persona con la que me voy a casar? ¿Alguien estuvo así? ¿Alguien vio? No se hagan. Y todos tienen cara de haber andado con los brujos. Si no es que eran unos. ¿Cuántos buscaron en el horóscopo? ¿Cuántos buscaron al ese que, ¿cómo se llama? El que hace amarres y desamarres y el que sale ahí en el radio, ¿cómo se llama? No se haga, así que le llamabas. ¿Sabes? Es así, hermano. Todo esto son cuentos absurdos que no te llevan a ningún lado. Nada de eso es verdad. Pero, ¿sabes, hermano? La gente hoy en día sin propósito es una persona que quiere llegar a algún lado pero no sabe a dónde. Hay mucha gente así, nuestros jóvenes, ¿sabes? La juventud de hoy en día está tan perdida hoy en día porque si tú les preguntas, ¿qué quieres ser? No sé. Yo me acuerdo cuando me preguntaron, ¿qué quieres ser? Soldado, policía, bombero.
Como que siempre, no, pues yo quiero ser como mi papá, doctor futbolista. Como que había propósitos, amén, desde bien jóvenes. Hoy en día, no sé, pues a ver, no sé, pues voy a ver. Y si les preguntas a los hombres adultos, sucede lo mismo. ¿Qué quieres llegar a ser? Pues, ay, lo que sea, ay, cómo me vaya llevando la vida. No nos hacemos propósitos, y cuando hacemos propósitos vienen las guías materialistas o las guías de la ira o del rencor o de la falta de aceptación que sustituyen, nos dan un propósito. Pero cuando encontramos el propósito de Dios en nuestras vidas, que es el que nos mueve, nos alimente y nos lleve, hermano, esto cambia. Y es aquí donde Isaías exactamente le está diciendo al Señor: pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿Sabes, hermano? El vivir en esta vida bueno, ¿y qué vas a hacer cuando logres tener tu casa? Pues no sé, a ver qué se me ocurre después. Porque la gente tiene propósitos materialistas, pero no nos hacemos propósitos espirituales. ¿De qué le sirvió trabajar tanto? Dice el versículo, dice: por más he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Porque dijo Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice: pero mi causa, trabajé para el Señor, serví para el Señor, lo que logré, lo logré para la honra y gloria de Dios. Y eso, cuando agarramos un propósito distinto, nuestra vida se cambia, hermano. Nuestros jóvenes van a ver para quién lo hacemos y quién es el que nos impulsa a ser mejores padres, a ser mejores esposos, hermano. ¿Sabes? Cuando hay un cambio transformador en la vida de nosotros, ¿sabes? La gente se estanca. Uno se da cuenta cuando la gente recibe al Señor, gente que se despierta en Cristo y quieren comunicarle a todo mundo y decírselo a todo mundo y compartir las buenas nuevas de salvación con todo el mundo. Pero pasa el tiempo y se van apagando porque no hay un propósito real. ¿Sabes, hermano? Cuando nosotros cumplimos un propósito, deben ser metas fijas. ¿Qué me está guiando? El amor del Señor. ¿Hacia dónde? Quiero ser un siervo y quiero día servir más y quiero día estar más involucrado. Hermano, como les he contado, mi esposa, cuando se preguntó que quería limpiar la iglesia por primera vez, no teníamos ni un mes en la iglesia, ella levantó la mano y pues tuve que yo empezar a limpiar la iglesia con ella. Pero luego los papeles se cambiaron. Entonces, al pasar del tiempo, yo sirviendo, hasta que un día me dijo mi esposa, y no por mal, me dijo: que no puedes estar tranquilo, sentado y escuchar como todos los demás, siempre tienes que estar buscando hacer algo. Pero sabes, hermano, porque cuando encuentras un propósito que te mueve, y después ella lo entendió al yo recibir el llamado que tuve al ministerio de tiempo completo, y ella se rindió junto conmigo. ¿Sabes, hermano? Porque hay un propósito que a veces nosotros no entendemos, porque todo nuestro propósito está basado en lo que vemos. Nuestro propósito ahora debe estar basado en la fe en Cristo Jesús. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos está llevando lo que estamos haciendo, hermano? ¿Sabes, hermano? Yo he entendido que mi propósito aquí en la tierra es glorificarlo a Él. Tu propósito es igual, aún con nuestros errores y fracasos. Imagínate, hermano, que todo fuera perfecto, que no hubiera dificultades, que no tuviéramos problemas. Sería la vida más monótona y aburrida que te puedas imaginar. Pero sin en cambio Dios lo ha hecho de tal manera que nosotros podamos ver su mano, porque si no, todo sería basado en nuestra inteligencia, en nuestro poder y sabiduría y lo que nosotros podemos hacer para sentirnos felices. Pero nuestro gozo, cuando viene del Señor y buscamos en nuestro propósito vivir de tal manera que sintamos el gozo del Señor a través del servicio, a través del trabajo duro. Sí, tu trabajo debe ser un trabajo duro y debes de esforzarte a hacer ese trabajo, pero hacerlo para Él, no para lograr cosas materiales, y Él dará por añadidura el resto. No tiene pecado, no es pecado tener cosas materiales, pero es pecado que eso sea lo que te guíe. Amén. Tenemos un propósito: glorificarlo. Tenemos un propósito: que el mundo vea que tenemos una relación con Él maravillosa y personal. Job, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 6. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor,
y fenecieron sin esperanza. Ahorita le pregunto al hermano Ronnie, ¿cuánto ya ha pasado? 6 años. 6 años de que llegó Marina o 6 años de que comenzó. 6 años ya. ¿No ha sido rápido, hermano? ¿Hace cuánto que tú llegaste a la iglesia? Hermana Pati, hermano Víctor. 8 años. Dices, 8 años es un montón de años. Pero parece que fue hace poquito. Amén. ¿Hace cuánto que recibiste al Señor? Y si en cambio ha pasado el tiempo. ¿Sabes, hermano? Eso es exactamente lo que nos está diciendo el Señor. Mira, el tiempo se ve rápido, aprovéchalo. Ten el propósito de adorarme, ten el propósito de servirme. El tiempo se va rápido. Cuando menos lo esperes. Mira, estábamos enseñándoles fotos a la pareja que vino para lo de la música de nuestros niños. Mira, estos son los niños que ahora, míralos ahora, y vemos a nuestros niños pequeñitos. Tengo una foto con Anderson allá afuera, con su trajecito negro, su chalequito, su corbatita, y está sentado allí, y ahorita ya lo ves y wow. Muchos de ustedes hasta se veían jóvenes. El tiempo se va rápido, hermano. Pero si nosotros no nos ponemos un propósito, va a ser un tiempo en vano. Ay, ¿qué hice? Ay, ya se me fue el tiempo. Ya voy llegando a los 40, a los 50, a los 60. ¿Y qué hice? ¿Sabes, hermano? Mucha gente se angustia porque dice, wow, la vida se me fue y no logré lo que quería, porque nunca supiste que era lo que querías. En Cristo sabemos y estamos seguros de lo que queremos, llegar a su presencia. Y mientras estamos aquí, tenemos que tener el propósito de servirle. Que lo que nos guíe sea el propósito del Señor. El versículo 16 del capítulo 7, el mismo de Job, dice, abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¡Wow! ¿Sabes, hermano? Esto es interesante cómo la gente dice, wow, no he hecho nada. Desperdicié mi vida. Qué triste escuchar a alguien así. Desperdicié mi juventud. Se la di a esta persona y la desperdicié. No, hermano, a quien se la tienes que dar es a Cristo. Y cuando alguien le da la vida a Cristo, nunca se desperdicia. Tiene un nuevo propósito. Testimonio. Somos nuevas criaturas, nuevas personas, que Él es nuestro Señor y Dios, y a Él servimos. A un solo Señor. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a nosotros ni a nuestros propios propósitos y pensar que todo va a estar bien. Amén. ¿Sabes, hermano? Tener esperanza es el resultado de tener un propósito. Esa es la fe de nosotros. Jeremías 29:11 creo que es. Dice la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjate, hermano, esto es interesante. Jeremías, uno de los profetas mayores, escribiendo esto cuando ni siquiera el Señor había venido todavía. ¿Cuál es el fin que esperáis? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es el propósito que tienes? Si la esperanza que nosotros tenemos es llegar al cielo, y es algo que es seguro, que no falla, dice el Señor, Él nos promete, yo sé los pensamientos que tengo, pero tienes que adherirte a los pensamientos de Dios. No puedes vivir en tus propios pensamientos y pensar que al cabo que Dios ya me dio la salvación, hermano. Si nosotros no tenemos un propósito de vivir en los pensamientos de Dios, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él quiere, que cómo Él nos ve y cómo quiere que logremos. Por eso nosotros debemos amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia.
Por eso debemos buscar lo que Él busca, las almas. Amén. Y nosotros debemos de buscarlas de la misma manera. Por eso nosotros debemos de hacer lo que Él hizo, dar vida. Y sabes, nosotros al compartir el Evangelio con otros, damos vida, tenemos un propósito mucho más grande del que pudiéramos pensar e imaginar. ¿Qué no te ibas a imaginar tú que tú ibas a ser el medio por el que otra persona viniera a los pies de Cristo y adquiriera la vida eterna en Él? Porque todos tenemos vida eterna, pero unos para condenación y otros para salvación eterna. ¿Quién iba a pensar que Él iba a cambiar tus decisiones? Efesios 3:20. Nuestros propósitos deben estar alineados a los propósitos del Señor y de esa manera lograremos las metas. ¿Cuántos hemos soñado que mis hijos anden en los caminos del Señor, que mi esposo, mi familia anden, que mi esposa ande? Pues hermano, toma el propósito por el cual Dios te ha hecho una nueva criatura. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y esto, hermanos, es uno de los versículos que la gente menos toma para sí mismos. Porque pensamos, yo cuando escucho a alguien decir, es que yo no puedo, es que para mí está difícil, es que... Entonces, ¿qué poder está actuando en ti? Cuando yo tengo un propósito, hermano, y obviamente Dios te está diciendo, ¿sabes? Yo siendo lo más poderoso, lo más grande, infinitamente, te estoy dando acceso a todo ello. Un cristiano que ha recibido a Cristo, ha recibido el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, a Dios, hermano, en nosotros, debería estar viviendo poderosamente en su vida. Debería tener una vida tan poderosa que el mundo se asombre. Pero, ¿sabes? Nuestro propósito a veces es desarrollar otras habilidades o tener otras cosas en lugar de buscar el propósito de Dios. Llegar a tener en nosotros esa imagen y que el mundo pueda ver en nosotros a Cristo. ¿A través de qué? Del poder que sale en nosotros para hacer y crear y buscar y amar y perdonar y servir de tal manera que el mundo se asombre del poder que hay dentro nuestro, el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Cuando tenemos el propósito de buscar el poder de Dios, tus decisiones van a ser decisiones poderosas, hermano. El colegio bíblico le estoy enseñando acerca de las decisiones de un líder, pero sin Dios son un fracaso. Pero cuando nuestras decisiones van alineadas en el por qué y para qué del Señor, dentro de sus propósitos, nuestras decisiones siempre van a ser para el bienestar y la victoria al adorar y glorificar y poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes, hermano? Mientras hay mucha gente que dice es que el tiempo es corto, se me acaba, no tengo mucho tiempo, pastor. A este país se vino a trabajar, ¿sabes? A este país se te vino a dar la oportunidad de conocerlo a Él. No es en vano que el Señor haya fundado este país con sus principios. Hay gente que puede decir, pero se han desviado. Pues muchos se han desviado, pero en nuestro país ni siquiera se han desviado, nunca han encontrado el camino. Entonces Dios nos ha traído para que a lo mejor nosotros seamos el medio para instruir y cambiar con propósitos, para que la gente llegue en nuestros lugares donde nosotros venimos, que no existe ningún propósito más que el alimentarse, el vivir, el salir adelante, no importa cómo se haga, el cambiar sus rumbos con un propósito nuevo. La gloria de nuestro Señor y Dios. Proverbios 13:7. La voy terminando, hermano. No me están viendo con cara de pistola. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Eso es interesante, hermano.
El otro día platicando con el hermano Ron y me decía, no, es que ya que personas que venían de acá de Estados Unidos y si llegaban allá, como, wow, caminando como en las nubes, porque habían hecho un dinerito, una fortunita pequeña y tenían el negocito y tenían... Dice, pero tú te das cuenta que a los 3, 4 años ya no tenían nada otra vez. Había que regresar de nuevo. Sabes, hermano, la verdadera riqueza es cuando sabemos que no tenemos nada, que todo lo que tenemos está en Cristo, que es el dueño de todas las riquezas. Con nuestro propósito entonces, hermano, va cambiando para que la gente se dé cuenta que nosotros realmente no tenemos nada, pero que amamos lo que tenemos porque se lo administramos al Señor. Amén. Y esto es una gran bendición, el poder vivir de tal manera que nuestras actividades sean saludables, porque estamos viviendo un propósito distinto. Isaías 26:3. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Que nuestras vidas, por algo tan sencillo como cambiar nuestra mirada hacia dónde vamos, qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer, y eso cambie el rumbo de nuestras vidas. Ahora ya no en nuestra voluntad ni en nuestra sabiduría, sino en el poder de Dios. 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, dice ¿qué? Persevera porque en ti ha confiado. ¿Sabes, hermano? Es interesante ver a mucha gente de iglesias carismáticas que dicen, es que ahorita no estoy perseverando, pero cuando persevere. No, hermano, pues, ¿sabes? Porque su propósito no está en mantenerse en las cosas de Dios, es que Dios los mantenga en las cosas de Él. Y sabes que Dios tiene el poder para podernos tomar y quitar y poner, pero Él ha decidido que seamos nosotros por voluntad propia. Ahora, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, recibimos el Espíritu más poderoso. ¿Quién podrá movernos? ¿Quién podrá quitarnos? ¿Qué? Ni guerra, ni espada, ni enfermedad, nada podrá separarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes, hermano? Dices, ¿cómo es posible que haya gente que hoy en día puede decir, pero voy a perseverar? No, hermano, el que recibe a Cristo perseverará para siempre, porque su meta no está allá en este mundo, sino en los cielos. Y qué bendición, hermano, que nosotros hayamos conocido del Señor. Conocer tu propósito va a cambiar tu enfoque de la vida. 2 de Timoteo 3:10. Sabes, hermano, a veces vemos con el lente de este mundo, las cosas de nuestra vida, y lo único que hacemos es un lente distorsionado que cambia las cosas y nos hace ver las cosas como no son. Dice, pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esa, 2 de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Fíjense bien que aquí hay una palabra de la cual he estado mencionando todo el tiempo. Pero tú, dice, ¿has seguido cuál? La enseñanza bíblica. Amén. Pero tú has seguido mi testimonio. Pero tú has seguido la fe. Y vemos en Hebreos 11 todos los héroes de la fe. Pero tú te has mantenido firme y fiel, longanimidad. Pero tú te has mantenido en amor del Señor, amando a tus hermanos. Amén. Amándome a mí con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu ser. Has sido paciente, esperando en el Señor que sea yo el que te responde, el que te guíe. Pero me salté una palabra a propósito. Propósito. Porque tú has seguido mi propósito, dice el Señor. Y mi propósito es que revelarme a mí a través de tu vida.
El nuevo propósito que ahora nosotros tenemos es que el mundo entienda que el tener una relación con Dios es la cosa más maravillosa que se puede existir, hermano. ¿Sabes por qué tanta gente tiene un mal concepto de la iglesia? Por nuestras caras de melones, por nuestras caras de plátanos, por nuestras caras y estoy insultando a las frutas, por nuestras caras de limones amargados, cuando deberíamos de tener, cuando tengo un propósito tan grande que Dios ha puesto en mis manos, deberíamos de tener el gozo completo, hermano. Y obviamente estamos imitando todo esto, pero sobre todo el propósito, ¿cuál fue el propósito de Pablo? Dar a conocer al Señor aún. Es interesante, hermano. Un hombre que lo tenía todo, lo deja todo por el Señor, para sufrirlo todo. No encuentro ahí algo que no le haya pasado a Pablo. Apedreado, náufrago, encarcelado, lo dejaron por muerto varias veces por apedreamiento, encarcelado, traicionado, dice, y él siempre dice, gozoso en el Señor, porque tiene un propósito distinto. Y su propósito iba más allá de lo que pudiera vivir aquí en esta tierra. Amén. Efesios 5:17. Y esto es interesante. Sin un propósito claro, siempre seguiremos cambiando de dirección. Cuando no tenemos un propósito que define nuestro rumbo, que nos guíe, como hablaba en un principio, como guías un carro, el carro no se guía solo. Puede tener todas las computadoras, pero necesita de ti para ser guiado. Amén. Capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y es interesante, la Biblia nos dice que no seamos insensatos. Una persona insensata es una persona que no tiene puestos los sentidos en lo que está viendo que es real. Y sabes, las personas insensatas normalmente son soñadores de cosas que nunca van a suceder y viven en sueños. Nosotros somos sensatos, firmes, estamos en este mundo y sabemos a dónde vamos y sabemos de quién proceden todas las cosas, aún los tiempos difíciles y las pruebas. Nuestro propósito entonces, hermano, debe de ser con sensatez. Mis decisiones y mi vida debe ser de acuerdo a la voluntad. No sean insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabes? Cuando hay gente que toma decisiones fuera de la voluntad de Dios, es una persona insensata, porque a quien le está faltando no es al hombre, sino a Dios mismo, de quien depende y de quien son todas las cosas. Amén. No hay nada tan impactante como una vida centrada, vivida con propósito. Los hombres y mujeres que han causado mayor impacto en la historia son esos hombres y mujeres que decidieron vivir con el propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjate bien, esto es interesante. Una cosa hago. ¿Sabes? Cuando nuestro Señor le dijo que un hombre que lleva el arado no puede voltear para atrás, porque entonces, ¿qué sucede? Desvía el camino. El surco se va chueco. El hombre que toma las riendas del Evangelio y que vive para sembrar para el Señor debe mirar hacia el frente. Lo que no hicimos ayer ya no lo puedes recuperar, hermano. Lo que quedó en el pasado, lo que sufriste, ya eso debe, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Pero debemos de pensar esto: tu propósito en el presente es el que te va a llevar a tu futuro. Si tú no tienes un propósito real y firme y fuerte para el Señor, tu futuro va a ser triste, chueco. Vas a errar el camino, tus decisiones van a ser equivocadas y vas a estar sirviéndote a ti mismo y te vas a encontrar deprimido, frustrado. Porque me esforcé mucho, sí, pero decidiste vivir en tu pasado en sueños. Amén. Tenemos que vivir en el presente con metas específicas.
el versículo 15 del capítulo 3, dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Fíjate, esto es interesante. Así que todos los que somos, ¿qué? ¿Por qué hay tanta gente que dice, es que nadie es perfecto, pastor? Y estoy hablando de cristianos. ¿Qué dice la Biblia que somos qué? O mi Biblia es la única que lo dice. A ver, la pregunta es para todos. ¿Qué dice la Biblia que somos qué? En Cristo Jesús somos perfectos. Pero como nuestro propósito no es agradarlo y servirlo y alinearnos a su voluntad, sino somos insensatos, en lugar de buscar su voluntad buscamos la nuestra, ¿sabes, hermano? Es aquí donde nuestro propósito de vida debe de cambiar. Soy perfecto en Cristo, tengo todo lo necesario para tener una tremenda vida. Aún en mis imperfecciones, aún en mis errores, Él los convierte en perfecciones. Él me los hace ver y Él los cambia mis derrotas por victorias. ¿Me estás escuchando, hermano? Así es que conocer nuestro propósito va a estimularnos a nuestra vida, el sentir el gozo. ¿Sabes, hermano? ¿Cuántos de ustedes están gozosos de tener a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus familiares dentro de la iglesia, en los caminos del Señor? ¿Cuántos de ustedes estaban sufriendo porque él era borracho o hacían drogas o ellas o andaban por aquí, por allá haciendo y deshaciendo puras maldades y puro pecado? ¿Cuántos estaban gozosos de vivir una vida así? Yo deseo regresar a esa vida. Hay mucha gente que regresa ahí a revolcarse en el lodo porque nunca conocieron lo precioso, nunca probaron el agua limpia del Señor. Tú mantienes a un puerquito lavadito con agua limpia, bien bañado, y así se va a mantener. Pero quítale el agua y va a buscar el lodo para protegerse y quitarse el calor. Vas a comer cualquier cosa, pero tenlo bien alimentado, bien cuidado, y va a ser de gran bendición. Amén. Entonces es interesante, ¿verdad? 1 Timoteo 2:5. Ya estoy al final. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y esto es así, un solo Dios. Nuestro propósito ahora es que la gente conozca a ese único Dios a través de Cristo que mora en nosotros. ¿Cuál es tu propósito para la eternidad? ¿Cómo te estás preparando para vivir tu eternidad con Cristo Jesús? ¿Tu vida está manejada por el propósito del Señor? Como estuve predicando en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes, hermano? Deberías de estimularte y estimular a otros a través de la vida que estás viviendo. Si tu propósito realmente es reflejarlo a Él, la gente debería estar hambrienta de conocerlo porque ve tu vida. Tus hijos deberían estar hambrientos de querer seguir conociendo por lo que ven que Dios está haciendo en nosotros. Aquí estamos buscando qué es lo que escuchan nuestros hijos, nuestra gente, en dónde está nuestro corazón, en las cosas materiales, en la venganza, en la ira, en la aceptación, o realmente estamos buscando servirlo a Él y nuestro propósito de vida ha cambiado. Nuestro propósito está puesta la mirada fija en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra esperanza está en los cielos y no en este mundo que es vanidad. ¿Cómo está tu propósito? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que hay en tu mente y en tu corazón que te mueve a vivir en este mundo perdido? Cristo, auméntalo, búscalo y crece en Él, en el servicio, en el amor por la obra, en el amor por los hermanos, en el amor por la palabra y por la oración, en el deseo de que muchos otros le conozcan a través de ti.
Vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, gracias por darnos la oportunidad, el privilegio una vez más, a través de tu palabra, entender que hay un propósito nuevo en nuestras vidas. Protege, Señor, nuestro corazón, nuestra mente. Danos ese corazón dispuesto, Señor, hambriento por tu palabra, que nos permite entender y comprender que hay algo mucho más grande que solamente ir pasando por este mundo, Señor, engordando, Señor, y obteniendo cosas materiales, Padre. Señor, manifiéstate, que haga un cambio de corazón en cada uno de nosotros y que esto afecte la vida de todo aquel que nos conozca, Señor. Comienza conmigo, Señor. Protégenos, cuídanos, Señor, y danos esa oportunidad una vez más. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano.